Buenas tardes. Somos integrantes del grupo 1GM1. Nuestro tema es definición y clasificación de software. El equipo está conformado por Alcántara Sierra Valeria Alejandra, Del Toro Guevara Axel Iván, Gama Hernández Leonardo, Curi Muñoz Eric, Mora Damián Erika Mariel, que soy yo, Ruiz Becerril Jesús Alejandro y Villalobos Cruz Valeria Jimena. Para iniciar, vamos a definir lo que es el software. Como sabemos, en un sistema informático están constituidos 3 elementos, que es el hardware, el software y el usuario, que sería como el recurso humano. En este caso, el hardware es la parte física, los componentes físicos del sistema, y por su parte, el software es la parte no física o intangible, es decir, que no se puede ver y no se puede tocar del sistema informático, y además constituye el soporte lógico. Con fines de la presentación, se me hizo importante colocar esta definición, que me parece muy breve y concisa y que agrupa varios elementos, pero tal vez no es tan técnica, pero me parece que es importante como para que se recuerde mejor. Software son todos los programas, instrucciones y archivos con los que trabaja el ordenador. Bueno, ¿cómo funciona el software? Si yo pudiera comparar el software con alguna cosa, lo haría tal vez con un manual de instrucciones, con una receta de cocina, o quizá con el propio cerebro, ya que el cerebro es el que se encarga de mandar instrucciones al resto de los sistemas, y es el que se encarga de que las tareas sean ejecutadas. Pues en el software hace lo mismo. A través de instrucciones hace que el computador ejecute tareas. Nosotros siempre ya vemos la interfaz, de manera que podemos leer las cosas en texto y en nuestro idioma. Sin embargo, el software está escrito en base a lenguajes de programación que están constituidos por símbolos, reglas semánticas y sintácticas. Aquí hay algunos ejemplos de lenguajes de programación. Podría ser Python, SQL, HTML, XML y variedad de lenguajes de programación. Por último, ¿para qué sirve? Pues ya con la definición que les di, podemos intuir que sin software realmente la computadora o el sistema informático no funcionarían, no podrían ejecutar tareas, pero también podríamos decir de alguna forma que es como la red de comunicación entre el usuario y el computador, ya que, como dije, es el que se encarga de traducir las necesidades del usuario a tareas específicas. Entonces, el software administra los recursos del computador, ya sea programas, aplicaciones, etcétera, de forma que se ejecuten las tareas de acuerdo a las necesidades del usuario. Podemos clasificar al software en 3 tipos: el software de sistema, el software de aplicación y, por último, el software de programación. A continuación, vamos a hablar del software de sistemas. Yo les voy a hablar del software de sistema, o también llamado software base. Es un conjunto de programas que gestionan los recursos de una computadora. Puede ser el procesador central, los enlaces de comunicaciones y dispositivos periféricos. También coordina las diferentes partes de una computadora y se conecta e interactúa entre el software de aplicación y el hardware. Es el conjunto de programas necesarios para que la máquina funcione, y a estos también se le conoce programa de sistema. El software de sistema es, en términos simples, el que nos permite interactuar con un dispositivo por medio de su hardware. Tanto hardware como software se necesitan. Sin uno, el otro prácticamente queda inutilizable. Tipos de software de sistema. Algunos tipos de software de sistema que hay son: sistema operativo. Es aquello que nos permite relacionarnos mediante controladores, o sea, los drivers y el hardware.
para darnos el poder de usar una computadora o dispositivo móvil. En cuanto a lo que se refiere con computadora, tanto de escritorio como portátiles, Windows de Microsoft es el más popular del mundo, mientras que para teléfonos móviles y tabletas es usado el sistema operativo Android de Google, aunque hay muchísimos otros. Luego están los controladores o drivers. Esto da lugar a que el sistema identifique un hardware de forma correcta y así usarlo mediante él. Un ejemplo muy fácil es cuando conectamos un mouse o una impresora. Estos automáticamente instalan ciertos archivos llamados drivers, los cuales permiten que el accesorio pueda usarse. Las librerías, también llamadas bibliotecas, son en general un conjunto de funciones que facilitan al sistema operativo descifrar e interpretar códigos. De esta manera nos da la posibilidad de abrir carpetas y que nos muestren los archivos que solicitamos. Luego está el gestor de arranque. Es aquello que no hace delimitar qué sistema operativo iniciaremos en cualquier dispositivo, dado que la situación es que se encuentre más de uno instalado. Es llamado de esta manera porque al encender un aparato, este aparece para darnos el poder de elegir el sistema que preferiéramos. Algunos de los ejemplos del software de sistemas, como ya se mencionó anteriormente, es la parte fundamental y base para que el sistema de una computadora o móvil funcione. Es y sirve demasiado para el arranque, así como para demás programas, y se ejecuten algunas otras aplicaciones. Algunos ejemplos son los siguientes. Están las extensiones de Linux, que son Fedora y Ubuntu. Fedora es una extensión de Linux basada en RPM, que es un sistema estable y bastante seguro, pero no es tan famosa como Ubuntu, que es una de las extensiones más seguras y más utilizadas de Linux. Esta se caracteriza por tener un gran rendimiento y por su gran facilidad y de compatibilidad con algunas otras. La siguiente. Después están Windows y para PC y Android para móvil. Windows es una de las más accesibles, una de las que todos podemos conocer. De hecho, la versión más actual es Windows 10 y la versión que se está trabajando es Windows 11, que mejora totalmente Windows 10, dándole una mejor experiencia al usuario tanto en aplicaciones como en herramientas. Mientras que Android es uno de los sistemas móviles más utilizados, si no el más utilizado del mundo, a través de los usuarios. Lo que caracteriza mucho a Android es su facilidad de personalización del móvil y también sus múltiples accesibilidades para algunas otras aplicaciones. Después están las siguientes. La siguiente. Que son macOS y HP UX. macOS es el sistema creado por la famosa empresa Apple. Es una de las más utilizadas junto a Windows. De hecho, macOS es totalmente distinta a Windows en cuanto a la personalización, sistema y demás, y cuenta con un gran número de usuarios que la recomienda bastante por su organización y por su accesibilidad a demás aplicaciones como para crear y demás. Después está HP UX, que es un sistema creado por HP, donde su principal virtud es la optimización de tareas y alto rendimiento, así como la seguridad del mismo. ¿Y por qué? Porque en las versiones pasadas de HP se cuestionaba mucho la seguridad, así como su rendimiento como en correr algunas cosas de las aplicaciones o herramientas. Otro ejemplo de software de sistemas es el sistema Solaris. Es un sistema muy poco conocido, sin embargo, es uno de los mejores en cuanto a usuarios que prefieren utilizar softwares para manejo empresarial y profesional.
Es uno de los más recomendados debido a su facilidad, herramientas y fácil comprensión del mismo. También está el sistema iOS. Este sistema es bastante exclusivo, es igual al de las Mac, sin embargo es distinto. Comparte similitudes, sin embargo una de las principales características que distingue a iOS de las Mac es su aplicación FaceTime, que te permite enlazar videollamadas con algunos otros usuarios de los mismos iPhone y, y te permite tener una mejor comunicación en tiempo real. Otra de las características, sin duda alguna, son las actualizaciones, que son bastante buenas e implican muy poco costo de la memoria de tu dispositivo. Mi nombre es Axel del Toro. Les voy a explicar qué es el software de aplicación. Es otra parte de los software. El software de aplicación, sin duda alguna, es el más conocido por la gente, ya que este software está ideado para el uso de la gente. Este software está destinado para distintos ámbitos muy amplios, como el trabajo, el entretenimiento, el uso lúdico, informativo, comunicativo, cultural y demás. Siguiente. La gran mayoría de estos softwares es la anterior. La gran mayoría de estos software los tenemos que descargar, ya sea de internet o de algún otro programa, para poderlos instalar y ocupar. Aunque algunos ya vienen preestablecidos o instalados en nuestro dispositivo. Es el caso del Microsoft Office en las computadoras o el caso de Google Chrome en los teléfonos de Android. Igual el mismo caso, el Safari en los iPhones o los dispositivos de Apple. Un poco de historia de los software de aplicación. Uno de los primeros procesadores de texto exitosos fue WordStar. En 1978 fue incluido en la Osborne One. Después dejó de ser el dominante cuando llegó Microsoft Word. La primera página de streaming fue lanzada en 1995. Su nombre fue Real Audio. Era una estación de radio habitual que se transmitía como cualquier otra y decidieron transmitirla en vivo por internet. El Tetris fue la primera aplicación de juego, apareciendo en el año 1994. Venía incluido en el teléfono móvil MT-2000 de la empresa danesa Hangenuk. Años después llega Nokia y su famosísimo juego Snake. En este juego innovaron bastante, ya que conectando dos teléfonos por infrarrojo, esto permitía jugar con la otra persona. La primera red social nació en 1997. Su nombre fue 6 Degrees, 6 grados. Era una especie de directorio electrónico que conectaba al usuario con sus conocidos y a su vez a las personas que estos conocían, y así sucesivamente en una progresión geométrica. Siguiente. Aquí vamos a ver los tipos de software de aplicación que tenemos. Los empresariales. Estos son ideados para gestionar y administrar distintas empresas. Los educativos. Estos están diseñados para lograr un mejor aprendizaje dentro y fuera del aula o de los espacios habituales. Un ejemplo de este es Classroom, Zoom, Teams y demás aplicaciones. También tenemos el software de acceso a contenido, que son ideados para acceder a distintos contenidos multimedia. Un ejemplo de este es YouTube. También tenemos uno de los más importantes actualmente, que son los sociales, que permiten comunicarnos con otras personas a través de la internet. Algunos ejemplos de este es Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, Messenger, etc. Siguiente. También tenemos los de ingeniería y ciencias, que se usan para mejorar el trabajo de estas distintas áreas.
y hay muchos que la mayoría ayudan a diseñar distintos proyectos. Un ejemplo de estos es, y muy famoso, el AutoCAD, que nos ayuda a diseñar planos y demás. Tenemos los software de creación multimedia, que aquí incluimos todos los programas que te permiten crear imágenes, música, videos, presentaciones, que puede ser Canva, Photoshop, PowerPoint, Word y demás, ¿no? También es el caso de algunos programas que ya tiene Google. Y finalmente tenemos los de entretenimiento, que estos fueron diseñados para distraernos un poco y entretenernos. Muchos ejemplos son los juegos, que también es un área que ya está muy avanzada. Lo hemos visto últimamente con el famoso juego de Fortnite, ¿no? Siguiente. Yo soy Eric Puri y les voy a dar ejemplos de software de aplicación. Bueno, empecemos con Google Chrome. Este es un navegador diseñado por Google Inc. En este es distribuido gratuitamente, se puede encontrar en cualquier dispositivo que tenga internet. Puedes buscar otro tipo de software de aplicación, como ya lo dijo mi compañero, como YouTube y diversos otros. También tenemos la saga de Call of Duty, que muchos lo han de conocer porque son videojuegos bélicos que se caracterizan en primera persona, son de guerra y son muy entretenidos. También tenemos Skype, es un software tipo Zoom que nos ayuda a mantener videollamadas, hacer conferencias y llamadas de teléfono. También tenemos Adobe Illustrator, está diseñado para editar gráficos. Cuenta con una mesa de trabajo que tiene una amplia gama de herramientas para desarrollar la creatividad y se apoya en diversas herramientas digitales. También otro muy famoso que es Microsoft Word, es un procesador de texto en el cual podemos editar cualquier tipo de documento digital. Siguiente, por favor. Adobe Photoshop. Este es un editor de fotos principalmente, en el cual podemos hacer una infinidad de cosas, en el que podemos editar, podemos borrar fondos y muchas otras funciones. También Excel, que es de la rama de la paquetería básica de Office. Es una hoja de cálculo, hasta ahorita es la hoja de cálculo más avanzada que hay, ya que soporta el lenguaje de programación de macros. También AutoCAD, como ya lo mencionó mi compañero, es un software que lo utilizan ingenieros, arquitectos para diseñar planos en 2D y 3D. También PowerPoint es un software de ofimática diseñado para realizar presentaciones de diapositivas. Y Windows Movie Maker. Es un software de edición de video. Yo lo he usado y personalmente es un software que me gusta mucho, ya que te da una gama muy amplia de edición de videos. Bueno, esos fueron algunos ejemplos de software de aplicación. Como pudimos darnos cuenta, en nuestra vida cotidiana utilizamos softwares de aplicación. Por ejemplo, para trabajar utilizamos Word para hacer documentos, utilizamos Excel para llevar a cabo un inventario, utilizamos PowerPoint para presentar alguna exposición y muchos otros softwares de aplicación. Para la escuela utilizamos Classroom, Drive y muchos otros softwares que nos ayudan, como Zoom, Teams y todos esos softwares que utilizamos cotidianamente. También para entretenernos utilizamos software de aplicación, así como lo mencioné, la saga de Call of Duty es un software de aplicación. Bueno, estos software de aplicación los podemos encontrar en diversos dispositivos. Los podemos encontrar en un teléfono celular, en una tablet, en una computadora, ya sea una computadora portátil, una de escritorio, y en consolas de videojuegos, así como el videojuego de Call of Duty. La mayoría de estos software de aplicación necesitan una conexión Wi-Fi, ya que tienen que estar conectados a un servidor para funcionar correctamente, ya que de no ser posible, el mismo software, la misma aplicación, te dice que no es posible conectarse al servidor y no puedes
aprovechar sus funciones. Después tenemos el software de programación, y este es un conjunto de herramientas que nos ayudará a crear el diseño y obviamente nuevos programas informáticos, y haciendo el uso de los lenguajes de programación. Y también esta herramienta pues se separa por módulos y cada uno funciona para trabajos distintos. Sus antecedentes. Ok, este software pues tiene sus inicios en 1950. En ese mismo año pues era en el que se diseñaron las computadoras. Contiene un lenguaje máquina y se aplicaba principalmente a un sistema de control industrial. Después, décadas más tarde, por ahí de los años 70, iba a empezar a ganar popularidad este software en el sistema Unix, que obviamente pues, nos permitiría la multitarea y la interpretación del lenguaje de programación, entre muchos otros avances. Los sistemas Linux y Mac OS son ejemplos de sistema Unix. Mi compañera hace un momento habló sobre los módulos. Dentro del primer módulo se encuentran los editores de texto, editores de código fuente y entornos de desarrollo integrado interactivo, también conocidos como IDE. Estas tienen la función de que el programador puede escribir el código en el que está trabajando y pueda seguir desarrollando dentro del mundo digital. Esto puede realizarse con un editor de texto común, si es más especializado con un pareo de llaves, y también existen herramientas de autocompletado que pueden ayudar al programador a ser más eficiente, ya que no tendrá que escribir completo, sino que se completa automáticamente la función que el programador desea escribir. Además, así estará seguro de que lo que escribe está bien. Los IDE más avanzados son los que armonizan el trabajo con los depuradores o debuggers, de los que hablaremos más adelante. Ejemplos de este tipo de software son Adobe Dreamweaver, Eclipse, JEdit, Notepad++, Lazarus y Vim. Existe mucha variedad y aunque estos sirven para lo mismo, tienen diferencias. Algunos son más rápidos, unos más minimalistas, otros son más fáciles de aprender. Algunos tienen más atajos o son más cómodos. También tiene que ver la compatibilidad con los plugins, pero al final no hay ninguno que con el que por ley te va a hacer programar mejor o peor. Eso depende de con cuál te acomodas más y cuál te resulta más sencillo o atractivo. Una característica importante de estos editores de código o de texto en la que son parecidos es que el texto es plano. No hay variedad de tipos de letras, no hay cursivas, no hay negritas, no hay nada para que el texto se vea más estético. Esto es porque al programador esto no le sirve de nada y puede incluso generar problemas ya que puede confundir. La diferencia entre los editores de texto y los editores de código IDE. No, sí, déjale en la pasada, por favor. Es que cuentan con muchas más herramientas que ayudan a que el flujo de trabajo para generar un código sea más sencillo, pero añadiendo plugins podemos optimizar el texto común para que sea un editor de código. El siguiente módulo lo conforman los compiladores, que funcionan como traductores. Aunque la programación es un lenguaje, tenemos que entender que existen varios tipos de lenguaje dentro de él, de los que hablaremos más adelante, y es muy útil esta herramienta ya que puede traducir de un lenguaje a otro sin necesidad de que lo hagas manualmente. El funcionamiento más común lo que hace es pasar el código fuente a código máquina o bitcode, también llamado lenguaje de bajo nivel. La historia de estos compiladores es muy impresionante, ya que empieza desde 1946 con el primer ordenador digital y se le conocían como ensambladores, que aún son parte del proceso de traducción de manera intermedia. Esta tecnología fue evolucionando durante décadas con investigaciones hechas en distintas partes del mundo, para que hoy en día podamos contar con compiladores tan completos y eficientes como los que tenemos. Aquí también entra el enlazador, pero de ellos hablaremos más adelante. Algunos ejemplos son Power Basic, GCC, Mono, IBM COBOL, Intel Fortran Compiler, Java OpenJDK, Delphi y Turbo Pascal.
En el siguiente módulo serían los intérpretes informáticos o interpretadores. El intérprete analiza y ejecuta programas de manera progresiva según sea necesario, de forma que estiman instrucción a instrucción el correcto funcionamiento del mismo. Son similares a los compiladores en su servicio de traducción, pero su funcionamiento es más lento. Dependiendo de la aplicación concreta, pueden ser preferibles por su gran versatilidad. Algunos interpretadores son QBasic, ActivePair, Interpreter, Gauch y Wish. También están los enlazadores, y estos se les conoce por ser un software especializado de programación que gestiona los objetos y bibliotecas necesarias, conectándolos cuando sea oportuno y limpiando los recursos que no están en uso. El objetivo último del enlazador es generar un fichero ejecutable. Un ejemplo de estos enlazadores es GNU-IDE. Están los depuradores o debuggers, ya por último, y son software de programación que tienen como cometido la detección de errores de código, los errores en el código fuente. Estos pueden ser localizados con mayor facilidad por el programador, estudiados y eliminados posteriormente. Entre los múltiples debuggers disponibles podemos encontrar nombres como GNU Debugger, IDA Pro, Emacs, Alineas, DDT o Codelight. Otra cosa importante sobre elegir algún software de programación es saber en qué lenguaje se escribirá el código. Existen muchos lenguajes más sencillos que otros. A ver, voy a repetir esa parte para que sea más fácil cortarla. Otra cosa importante sobre elegir algún software de programación es saber en qué lenguaje se escribe el código. Existen muchos lenguajes, algunos más sencillos que otros. Algunos ya son tan viejos que resultan demasiado complicados comparados con los nuevos. A continuación, hablaremos sobre los lenguajes de software más comunes en la actualidad y algunas de sus ventajas. Para empezar tenemos a Java. La siguiente, por favor. Unos 3.000 millones de dispositivos electrónicos usan Java por ello no es de extrañar que el lenguaje de programación sea asociado como el más popular del mundo. Su aparición data de 1995 y actualmente es propiedad de Oracle Corporation. Se trata de un lenguaje imperativo orientado a objetos, un sistema de tipos fuente y estático. Sus ventajas son programación orientada a objetos OOB, es decir, código reusable, organizado, blindado, contra errores, sencillez de mantenimiento y actualización, y lenguaje de alto nivel con sintaxis sencilla que resulta fácil de aprender, entre otras. Y el otro que tenemos es, el otro del que les voy a hablar es de programming. Es uno de los lenguajes de programación que más tiempo ha persistido en el mercado, desarrollado originalmente por Dennis Ritchie y Laboratorios Bell entre 1969 y 1972. Actualmente es propiedad de Nokia Corporation. Es un lenguaje procedural, imperativo y estructurado con sistema de tipos débil y estático. Sus ventajas podrían ser que es una unidad constructiva de otros lenguajes de programación más modernos. Su aprendizaje facilita la comprensión de dichos lenguajes y contiene múltiples operadores y tipos de adjetivos que mejoran su potencia y eficiencia, entre otras ventajas. Gracias. Después tenemos una interpretación gráfica de un compilador, que como vemos de un lado en el cuadro azul tenemos un lenguaje. Por ejemplo, podría ser el lenguaje de programación, después el compilador, que lo que va a hacer es traducirlo y pasarlo a un lenguaje máquina, que podría ser el cuadro verde que está ahí. También tenemos unos ejemplos de lenguajes de programación que utilizan los IDE. Por ejemplo, el ensamblador, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python, Pascal y Objective-C. Después tenemos ejemplos de lenguajes de programación que utilizan entornos de desarrollo, o sea, IDE. Y en estos tenemos C++, que es un
este lenguaje de programación que crea softwares para computadoras o smartphones, o sea, celulares. Y también se utiliza un poco más para los videojuegos. Tiene un lenguaje mayor para los sistemas operativos y algunas de sus características es que su velocidad es más alta a los de los lenguajes interpretados. Tiene mayor versatilidad y al mismo precio, o sea, su precio es normal y tiene mayor cosas. Y también pues que es fácil de aprender en C++ que en otros lenguajes. Después tenemos a JavaScript, que es un lenguaje que nos permite implementar o adjuntar funciones más complejas en páginas web, como también nos permite crear contenido como animar imágenes o controlar el multimedia. Entonces, también con muy pocas líneas de código, pues podemos lograr bastantes cosas con JavaScript. Después tenemos a Java, que pues prácticamente es la base de todos los tipos de aplicaciones que hay en la red. Además de que es la base para desarrollar o distribuir aplicaciones móviles o juegos o contenido que se basa en la web. Y también pues Java nos va a permitir desarrollar e implementar de manera eficaz aplicaciones o servicios. Después tenemos C Sharp, que como sabemos es un programa que como herramienta tiene el uso del .NET y fue creada por Microsoft. Y su objetivo es que las personas que trabajan con él logren crear aplicaciones de manera sencilla. O sea que al final este lenguaje es creado para que puedas crear aplicaciones en la plataforma. Tenemos que algunas de sus características es que es sencilla, ya que es fácil de usar. Es moderna, ya que podemos adjuntar algunos objetos que con el paso de los años y la tecnología pues son necesarios a la hora de programar. Tenemos que es seguro también porque tiene unas instrucciones para realizar las acciones de forma segura y el mecanismo es fuerte para la seguridad de los objetos. Y tenemos que también es compatible, ya que es compatible con Java y algunos otros lenguajes de programación. Después tenemos a PHP, que es un lenguaje que nos va a permitir el desarrollo web y también de aplicaciones web y que nos va a permitir incrustar en él el lenguaje HTML, obviamente pues teniendo en cuenta las reglas que tiene, pero también nos va a favorecer entre la conexión del servidor y lo que va a ser la interfaz del usuario. También es un lenguaje que al tener el código abierto pues va a permitir a los desarrolladores pues editar la estructura de este y poder aplicarla en cualquier proyecto que se tenga. Les puse ahí dos ejemplos, que es ensamblador y Python. El ensamblador
se encarga de traducir el archivo fuente a un lenguaje, pues, ensamblador y contiene los códigos máquina. Para este también se necesita un programa editor para crear el archivo código fuente, que es un archivo de texto que no tiene formato y que contiene las secuencias o instrucciones, en este caso, que deseamos que la máquina nos haga. Y del otro lado tenemos a Python, que es un lenguaje de programación que tiene un código abierto y que permite varios estilos de programación. Es fácil y muy amigable de usar, por lo que podemos resumir que es un programa muy fácil de usar. Por último, tenemos aplicaciones que utilizamos día a día y que han sido desarrolladas mediante IDE o software de programación, como lo son Netflix, Spotify, Twitter, BSL, WhatsApp, Microsoft, Facebook y Zoom. Al finalizar este trabajo que realicé en equipo con mis compañeros, pude llegar a la conclusión de que hoy en día los softwares son una herramienta fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que nos permite realizar desde tareas básicas hasta trabajos más complejos, como los planos de una casa, el diseño de páginas web y muchas otras actividades. Y esto se ve posible ya que existen diversos tipos de software, como ya lo comentaron mis compañeros. Y debido a que nuestra carrera es una carrera digital, siempre tiene que ir de la mano con el uso correcto y la constante actualización acerca de estas complejas herramientas, ya que nos van a ayudar a desarrollar un mejor desempeño en nuestra carrera y en un futuro en nuestro negocio. Mi conclusión sobre la exposición es que se me hizo muy interesante, ya que pues tuvimos que buscar y leer mucha información y al mismo tiempo pues entender los temas de los que íbamos a hablar. Y yo entendí pues cómo funciona un compilador, cómo funcionan los IDE y que varias de las aplicaciones que usamos en nuestra vida diaria para comunicarnos o ahorita con la pandemia, pues el Zoom, pues están hechas con estos programas de, con estos softwares de programación. Entonces siento que me gustó mucho y aprendí pues cosas que no sabía porque yo venía del área más administrativa, entonces me llamó mucho la atención. A lo largo de la presentación, junto con mis compañeros, revisamos conceptos importantes que tienen que ver con el software. Dimos la definición, dimos cómo funciona, para qué sirve, los tipos de software, ejemplos importantes, para qué son utilizados. Me parece que el aprender, más bien el repasar estos conceptos es importante para el fin de la materia, es importante para nuestro aprendizaje. Y justamente por eso decidimos como investigar y traérselos de una forma breve, de una forma concisa, tal vez no tan técnica, pero creemos que fue la manera correcta para que los conceptos quedaran asentados. A mí sí me parece importante retomar la parte de para qué sirve el software. De alguna forma, ya les dijimos que pues es un conjunto de instrucciones que sirven para que un computador ejecute tareas de acuerdo a las necesidades del usuario. Sin embargo, sí me parece importante recalcar no solo la importancia del software a nivel solo de la computadora, sino en la sociedad. Simplemente hoy en día hay tanto software, hay tanto desarrollo en materia de software que hoy en día incluso sería imposible
a sobrevivir sin él. Lo vemos ahora con esta pandemia. Justamente nos ha ayudado a optimizar tareas, incrementar ganancias, optimizar tiempos. Simplemente si nos vamos a la educación a distancia, creo que sería difícil sobrevivir sin el software. En conclusión, podemos decir que cualquier software de sistemas se adapta a las necesidades del usuario dependiendo de cuáles sean estas, si sean para uso profesional o empresarial, o sea para un uso casual, o inclusive para un uso mucho más enfocado a la programación o trabajos de hogar o de escolares. Sin duda alguna, cualquiera de las opciones de software que hay hoy en día benefician mucho al usuario por su gran accesibilidad, herramientas y facilidad de manejo que pueden satisfacer cualquier necesidad. Además de que hay sistemas para menores de edad que se adaptan bastante bien al contenido que estos deben de ver y junto a sus respectivas restricciones. Como conclusión me gustaría decir que fue muy interesante trabajar sobre el software. Es algo que a mí me había interesado por mucho tiempo y la verdad nunca me había tomado el tiempo de leer sobre qué es siquiera programar o qué es el lenguaje de programación. Y es sorprendente cómo te metes a una página y encuentras un término y te quieres meter a otro y a otro y parece que nunca terminas. La verdad es una profesión que yo admiro muchísimo, que me parece incluso hasta fantasiosa, la del programador. Y investigar un poco sobre qué es lo que hacen ellos fue muy interesante y creo que para entender su trabajo, más bien creo que entender su trabajo me ayudará a mí a desarrollarme mejor en los negocios digitales. Concluimos en que el software es la parte intangible de los sistemas operativos. Estos se dividen en tres: software de sistemas, software de programación y software de aplicación. El software de sistemas se encarga de todo lo que hace funcionar nuestro dispositivo. Un ejemplo de esto es Linux, MacOS o Android. El software de programación es el que nos ayuda a crear nuevos programas. Un claro ejemplo es Java. Y finalmente tenemos el software de aplicación. Al ser tan amplio, se divide en software de aplicación de empresas, educativo, entretenimiento, sociales, informativo, creación multimedia, ingeniería y ciencia y por último, acceso a contenido. Sin duda alguna, todos son de mucha utilidad, ya que si alguno de ellos no lo tuviéramos, no podríamos realizar las distintas actividades que tenemos día con día. En conclusión general, podemos decir que el software se refiere a todos los tipos de programas, el cual se divide en software de sistema, de aplicación y de programación, que aunque cada uno hace una función diferente, los tres interactúan para obtener los resultados que requerimos. Existen diferentes tipos de software de sistemas, los cuales funcionan muy parecido y se puede usar el que más te guste. Yo considero que este es el más importante, ya que gestiona los recursos de la computadora, como el procesador central, los enlaces de comunicación y los dispositivos periféricos. Pues con esto terminaría nuestra presentación. Bueno, y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.